Saludos y bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo a mis hermanos y hermanas que están sintonizados a través de Senderos, que es el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición en este hermoso domingo que nos regala el Señor de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Y como cada domingo se encuentra con nosotros el reverendo canónigo Ángel Dávila Colón. Buenos días, Yadira, y buenos días a todas las personas que están conectadas a través de todas estas plataformas de nuestra iglesia. Y saludos a nuestros invitados. Amén. Nuevamente nos visita el reverendo canónigo Gilberto Garcés. Buenos días, padre. Muy buenos días, Yadira. Buenos días, padre Ángel. Y saludos al pueblo que nos escucha esta mañana en esta emisora radial. Amén. Buenos días, padre. Buenos días. También se une a esta Senderos la reverenda diácono Gladys Irizarry. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, padre, y buenos días a todo aquel que nos está escuchando en el día de hoy. Amén. Qué bueno tenerlo aquí. Fíjense que ayer estaba, el domingo pasado, estábamos hablando sobre el tema de evangelización, de misión, a raíz de los 150 años, y algo se quedó, ¿verdad?, sin discutir, que es muy importante para nosotros, y es el Seminario Diocesano San Pedro y San Pablo, que, ¿verdad?, que es un baluarte muy importante en nuestra diócesis, es el lugar donde todas aquellas personas que están llamadas y que han sido llamados al servicio a través del ministerio ordenado van, ¿verdad?, hacen su vida de seminario, estudian, se van preparando, hacen comunidad y entonces luego van a nuestras feligresías a servir. En estos 150 años, el seminario ha pasado por diferentes etapas y se ha transformado. Sí. Y se ha transformado para bien, y lo dice una persona que pasó por el seminario. Todos tenemos que pasar por el seminario San Pedro y San Pablo, es un requisito, ¿no? Cada vez que se entra, aunque tengamos los estudios que tengamos, aunque seamos sacerdotes, en tu caso que ya eras sacerdote, pero tuviste que pasar también por el seminario y fuimos compañeros. También fue estudiante. Yadira fue estudiante también, o sea pero ha pasado por unas transformaciones. Háblanos un poco, padre, sobre esas transformaciones. Yo creo que podemos hablar del pasado, del presente, y podemos hablar un poco también del futuro. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, yo creo que toda institución tiene como esos momentos, ¿no? Siempre alguien puso las bases para que la institución exista, y el seminario no es una excepción. Y yo diría que primero es saber su nombre. Pues su nombre, San Pedro y San Pablo, se refiere a, si no las más importantes, pero dos columnas bien necesarias dentro del nacimiento de la iglesia y la vida cristiana, que son San Pedro y San Pablo. San Pedro, pues ya sabemos, conocido como Simón Pedro, que vivió en el siglo I. Desde el siglo I, cuando ya Jesús nació, ya San Pedro estaba vivo, existía, ya había nacido. Y entonces conocido también como Pedro o Cefa o simplemente Pedro. Pero sin embargo fue uno de los discípulos más destacados de Jesús, porque es nombrado muchas veces en el Evangelio. Tenía como oficio que era pescador, y entonces en medio de su labor cotidiana Jesús lo llama y él lo sigue. Y se constituyó en el apóstol más citado en el Nuevo Testamento, y es el conocido como el príncipe de los apóstoles, quizás por el liderato que tuvo dentro del grupo, luego la muerte de Jesús. También tenemos San Pablo, pues San Pablo ya todos sabemos un poco quién es, que era el famoso Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, y de ser persecutor de los cristianos se constituye en ¿cómo se llama? Una persona que promueve el cristianismo. Aquella iglesia que él atacaba, él ahora la defiende, y por eso entre los judíos él al comienzo no tuvo mucha aceptación. Sin embargo, a través de sus enseñanzas, por ejemplo, algunas frases muy típicas de San Pablo son: si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y es verdad. Maravillosa. La segunda que trae así como para mirar un poquito hoy es: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Muy propio San Pablo. Otra es: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Esto está en la carta a los Filipenses, el capítulo 2. También dice que lo que uno siembra, eso cosechará. Y por otra, la última frase que escogí para reflexionar un poco es sobre: proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso él lo recomienda a Timoteo. Y esa parte interesante que todas estas frases dan pie y dan base a lo que es el seminario. A lo que es el seminario. Yo creo que todas estas frases son lo que
se está enseñando en el seminario a todas estas personas que posiblemente quieren ser líderes de la iglesia, ministros no necesariamente, pero casi todos los que están ahora van hacia el ministerio, ¿no? Exacto, sí. Aunque está abierto para todos y para todas. En el caso de mi hermana Yadira, que ya no fue al ministerio ordenado, pero sí estudió en el ministerio del liderato y laicado. Exacto. Entonces, todas estas bases y todas estas frases hacen base a lo que están enseñando en el seminario. Exacto, sí, yo creo que son parte de esta doctrina, ¿no? Que no la podemos saltar por arriba. Entonces, tomando nuestro tema también, el pasado, pues muy someramente, yo diría que con el cierre del Seminario del Caribe es cuando nace el programa estudio, ¿no? Uh-huh. Y ese programa estudio es que poco a poco se ha ido constituyendo en lo que hoy tenemos el Seminario San Pedro y San Pablo. Y ha sido un proceso evolutivo. Y yo creo que dentro de estos 150 años hay que tener en cuenta que nuestro seminario, durante 30 años casi, después del cierre, siempre ha funcionado. Entre luces y sombras, con dificultades, con errores, con muchos estudiantes, con poco, pero siempre ha funcionado. Es uno de los pocos seminarios que puede decir que ha tenido esa estabilidad. Entonces, el programa de estudio fue creado también para formar postulantes y al presbiterado y al diaconado, y también para los laicos que desearían profundizar la fe. Y la misma visión se tiene hoy. El laico también puede ir a estudiar. Ahí hemos tenido varias personas laicas, ahora tenemos 2. Y entonces no es solamente para los que vayan a ser presbíteros o diáconos, no, es para todo el pueblo episcopal y no episcopal también. Lo otro es que estos 30 años de funcionamientos ininterrumpido significan 3 cosas para mí. Lo primero es una estabilidad, pero también la presencia del Espíritu Santo animando al seminario, porque todos tenemos que contar con que el Espíritu no nos abandona. Entonces eso es lo que nos da estabilidad y ha guiado a esta diócesis. Y la segunda es que significa también la tenacidad con que esos primeros deanes y sacerdotes que estuvieron allí, que se formaron, pudieron conformar feligresías luego. Y hubo lugares muy famosos y en la montaña fuimos muy fuertes gracias a esa tenacidad misionera, a esos primeros sacerdotes, ¿no? Es interesante ese punto que usted está hablando, y ahí podríamos mencionar quizás algunos sacerdotes que ya no están con nosotros, ¿no? Ya fueron a gozar la Pascua, ¿no? Pero fueron personas que posiblemente estuvieron en esos programas que le llamaban programas estudio. Que quizás no tenían los bachilleratos y los maestrías, pero tenían una vocación. Y tenían un impulso de ese Espíritu Santo en ir a predicar el Evangelio, en levantar comunidades de fe maravillosas. El Padre Cedeño fue uno de ellos. Sí. Padre Cheo Vilar, Miki Vilar, los hermanos Villafañe, todos, ¿no? Y yo creo que fue una obra bien buena, y ese espíritu que se introdujo en ellos es muy importante. Y aún los que están hoy jubilados, por ejemplo, creo que el padre Malavé también. El padre Malavé, que todavía está vivo, padre Irizarry, padre, etcétera, etcétera. Levantaron las comunidades del Adviento, San Francisco. El padre Vázquez, ¿cómo olvidar a padre Vázquez? El padre Vázquez en el área azul, San Bernabé también fue levantado por estos íconos de la iglesia. Exacto, sí. Entonces de hecho, yo creo que también el Seminario Episcopal del Caribe hizo un gran trabajo, no solamente en Puerto Rico, sino en otros lugares, porque muchas personas venían a estudiar al Seminario Episcopal del Caribe, a prepararse, para entonces después ir a otras diócesis a servir. Y del Seminario Episcopal del Caribe puedo nombrar a Padre Milien, que para mí, ¿verdad? Reverendo Canónigo Wilner Milien, que para mí ha sido muy importante en esta diócesis, ¿verdad? Claro. Todo lo que él ha sembrado a través de la historia del trabajo que ha hecho. Y hay tantas y tantas personas maravillosas, ¿verdad?, que han sembrado semillas en muchas comunidades nuestras. Han empezado comunidades de cero, como yo digo, de cero. En ese trabajo misionero que salieron del programa de estudio y del seminario. Y algunos en su propia casa, como Padre Cedeño, la del Adviento, claro, en su propia casa. Esa es parte de lo que nos acompaña en esta historia de 150 años que para nosotros es algo de celebración, pero también que nos toca muy profundo nuestro corazón. De manera especial, ver cómo el seminario diocesano, y lo digo, ¿verdad?, con mucho orgullo, San Pedro y San Pablo, ha evolucionado hasta lo que es hoy, que es este lugar tan hermoso, que tiene todo lo que los estudiantes necesitan para su proceso de preparación, de
adentrarse, ¿verdad?, en ese llamado que Dios les ha hecho a cada uno de ellos. El señor obispo llama al seminario el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, vamos a poner Gladys, porque Gladys está ahí callada, pero vamos a poner Gladys ahorita. Antes de eso quiero nombrar también aquí en estos 50 años, el pasado, ¿no? los deanes que han pasado por ahí. Por ejemplo, tenemos al doctor Cromes. En realidad yo no lo conocí personalmente, pero he leído mucho lo que él escribió. Sí. También él dejó grandes fundamentos teológicos y pastorales en sus textos que escribió. También el doctor Jeffrey González, que trabaja actualmente en Aybonito, el padre Waldemar Ramos, Orens, el obispo también Antonio Ramos, el doctor Joaquín Rabel, pues, y ahora este servidor. Yo creo que en estos 30 años... ¿Usted en 2 ocasiones? En 2 ocasiones, sí. 2013, 14 y 15. Y ahora estoy nuevamente desde el septiembre 2020, perdón. Y entonces, pues yo creo que ha sido eso, ¿no? Y lo que ha ido llevando a que digamos que el seminario Corazón de la Diócesis, que la formación tiene que estar en el corazón de la diócesis. Y donde del seminario que salen los diáconos, sacerdotes que van luego a dirigir, a pastorear las ovejas que están en la feligresía. Y por eso hay que dedicarle lo máximo en esfuerzo, en recursos, en todo lo que se pueda al seminario, porque de ahí depende mucho el futuro de la diócesis, de ahí depende de eso. Y estamos hablando de recursos, y es importante, y la hermana Yadira habló de que se le estaba brindando a todos los estudiantes lo necesario, quizás para que no pasen por lo que nosotros pasamos en algún momento de necesidades, pero sí, con mucho amor lo hicimos. Sí, pero yo digo que si yo hubiese estudiado ahora en ese seminario, yo estuviera un poco más contento de aquel tiempo, y para eso tenemos a Gladys, ¿verdad? Para que nos hable sobre esas maravillosas facilidades. Cuéntanos, Gladys, ¿qué tenemos allí en infraestructura? Que esa es la parte tuya allí, asistir al DEAN, ¿no? Pero también eres encargada de lo que de la estructura y de la administración. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues en referente a la administración, pues estamos, ¿verdad?, en este nuevo proceso de acondicionar las nuevas facilidades del seminario en referencia a la nueva residencia, que se va a estar trabajando con ella para... los estudiantes tengan una mejor facilidad. Que está ubicada justamente en los mismos predios, la parte posterior del seminario. Exactamente. Una casa grandísima de 3 pisos, ¿verdad? Muy bonita. Exacto. Adicional a eso, ¿verdad? La biblioteca que se está también remodelando para darle un mejor servicio a los estudiantes en cuanto a sus estudios. Que ya está lista, buscar información. Todavía le falta. Le falta todavía. Le falta, pero estamos en el proceso de terminar para, ¿verdad? A lo que es su investigación cuando estén en los trabajos investigativos, información cuando tengan, ¿verdad?, que buscar información de asignaciones que nos dan los profesores. Igualmente, en colaboración con el seminario evangélico para, ¿verdad?, ir buscando esa información que necesitamos. También va a estar la galería que se mueve de San Justo al lado de la biblioteca. Te la estoy regalando. Que estamos en ese proceso también para, ¿verdad?, hacer esa parte con el padre Iván Buceda, que es el historiador de la iglesia. Sí. De la iglesia. Y las facilidades que tenemos del área comedor, que estamos con los estudiantes, trabajando junto con ellos, formalizar esa comunidad de fraternidad, de estar todos juntos, donde pues cada fin de semana nos organizamos con el equipo de comité en cuanto a cocina y limpieza, y se ha ido muy bien, realmente ha sido algo bien grande y fabuloso. Y es interesante ese punto que estás hablando sobre esa vida de comunidad que se ha gestado durante estos últimos años, y el padre Garcés junto con el señor obispo le han dado importancia a esa vida de comunidad. Los que hemos vivido vida de comunidad sabemos que nuestro equipaje de hoy en el ministerio es porque vivimos en comunidad. Exacto. Y sabemos qué retos hubo ahí, y ahora se nos hace un poco más sencillo vivir, y yo creo que ese es el punto. Háblanos un poco de eso. Y es clave para la vida de cualquier ministro de nada, aunque no seamos congregación religiosa de la diócesis. Claro. Pero sí tenemos que aprender a vivir en comunidad al lado del hermano, como nos dice el Evangelio, que ámense unos a los otros, como Dios los llama, no dice cómo ni nada. Entonces yo creo que esa parte la estamos viviendo, porque a veces, si no lo hacemos desde el seminario, cuando estemos en la feligresía vamos a hacer islas, o una finquita aparte, o yo hago lo mío y no quiero ni que el obispo se dé cuenta de lo que yo hago.
Y eso sucede. Entonces, bueno, tener en cuenta que alrededor nuestra hay otra feligresía, otros hermanos y hermanas que necesitan, y eso lo vamos viendo desde el seminario. Y eso es parte de la nueva organización. ¿Qué otras cosas tenemos en la nueva organización? Porque ya el tiempo se nos está acabando. Sí, ahí tenemos unas cositas bien importantes, y es, hay una coordinadora académica ya establecida, como no lo teníamos hace unos años atrás, una administradora de la propiedad, y también tenemos un excelente director espiritual, también que por mucho luchó el obispo cuando era sacerdote para que hubiese en el seminario un director espiritual. Que es el obispo Orlando Guerrero. Lo hace muy excelente, estamos muy contentos con él. Obispo emérito de Venezuela. Emérito de Venezuela. Pero también tenemos un consejero pastoral con sus credenciales y todo, el padre Enrique Irizarry. Es una persona muy inteligente, muy capaz, con una visión bien interesante y con una fuerza interna bien importante. Por otro, también tenemos pues la Junta de Apoyo, la Junta del Seminario como apoyo del seminario, que en otros años no fue así. La verdad lo digo, no fue así. Y un presupuesto digno de tal institución también. El presupuesto ha ido creciendo y entonces se pueden hacer las cosas. Amén. Y por último quisiera decir que el apoyo también de muchas feligresías y sacerdotes, amén, que con mercado, con dinero también que nos han dado, nos han podido ayudar a mejorar la alimentación, porque el sistema que tenemos de Weekend College, entonces pasan de viernes desde las 3 de la tarde, 3:30, hasta sábado a las 5 de la tarde todos allí, y hay que alimentarlos, y yo pues solicité a las feligresías y muchas han enviado comida, tenemos una buena alacena, y otros nos han enviado dinero también, y tenemos también un fondito aquí en el fondo de la iglesia que gracias a Dios pues lo tenemos. Y por último pues también la organización de Provoca, que ayuda a que la persona haga un discernimiento. El que va a ser sacerdote o diácono tiene que hacer un discernimiento antes de entrar al seminario, para que se evite también ilusiones o desilusiones, sino que él vea bien claramente si estoy llamado o no estoy llamado. Ahora, si alguien me dice, yo quiero ir al seminario, pero solamente para estudiar, no necesita Provoca, no lo necesita, porque va a estudiar. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Cándido. Cándido va a estudiar, él va a coger sus matices, va para su casa. Pero los otros sí tienen que pasar por Provoca y también vivir el proceso de dirección espiritual con el obispo Guerrero. Todos los miércoles está el obispo Guerrero, pero también está los viernes y sábados disponibles en el seminario para cada uno de ellos. También vivir el proceso pastoral con el obispo, con el padre Enrique Irizarry también, que es un viernes sí, otro viernes no, pero también algunas orientaciones que él da como capacitaciones dentro del proceso, algunos viernes en la noche también. Entonces, muy bien, el seminario Corazón de la Iglesia. ¿Dónde se pueden comunicar aquel que esté interesado en este proceso de Provoca o en el proceso de estudio? ¿Dónde se puede comunicar? El número es 787-761-9800, la extensión 1094, 1095, 1097. Igualmente por email a seminario@episcopalpr.org. Y ahí está nuestra reverenda diácono lista para orientarle y después referirlo para acá. Ayer también tenemos ya página de Facebook, ¿no? Okay. También, sí, ya la tenemos. También nos encuentran en Facebook. Perfecto. Vamos a pasar. En este momento la mesa de la palabra. La misma está basada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y lee de la siguiente manera. Después que Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él, y el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios. También Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes, no podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Qué alegría escuchar el Evangelio. Qué alegría es sentirse amado por Dios en estas lecturas. Y como yo siempre digo, el Evangelio impacta nuestros corazones. Y cada vez que nosotros escuchamos este Evangelio, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Yadira, cada vez que nosotros escuchamos el Evangelio tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Claro. Definitivamente. Sí. Cada vez que yo escucho el Evangelio, en ese minuto que yo lo escucho no soy lo mismo
No lo mismo que a era. A mí me pasa igual, Ángel, me pasa soy igual. Algo, aunque sea una milésima, pero yo siento que wow, esto es otra cosa. Y siento que como que Jesús me está hablando a mí ahí. Definitivamente. Y yo a veces me miro y digo, yo con tantos defectos, con tantos errores, pero digo, ahí está Dios para amarme. Sí, qué bien, qué bien. Háblanos de esto, Padre. Este evangelio maravilloso. 3 ideas bien importantes para hoy. Lo primero es, la iglesia organiza su tiempo litúrgico. En nuestro recorrido lo próximo es la ascensión. Entonces Jesús en este pasaje está preparando ese momento de la ascensión para que los discípulos la entiendan. Y por eso le dice, ya no estaré más con ustedes, estaré poco tiempo. Y entonces la ascensión es la unión del Hijo que estuvo en la tierra, digámoslo así, con la Santísima, con la Trinidad Divina. Amén. Vuelve a donde regresó, de donde salió, perdón. Claro. Regresa a donde salió. Y por eso es que la Trinidad Divina es inseparable. Quien cree en el Hijo debe creer en el Padre, quien cree en el Padre, en el Espíritu, etcétera, etcétera. Y eso es la gloria de Dios. La gloria de Dios es ser Dios, digámoslo así. Por otro lado, hay una frase de pronto un poco conflictiva o de poco entender para mí. ¿Cómo que yo no puedo ir donde va a ir el maestro? Pero simplemente la cuestión es la siguiente. Y es de que Jesús es Dios y va a la unión con Dios. El hombre no es Dios. Por eso no puede irse a unir a la Trinidad. Y desde ese punto de vista, ustedes no entienden, no pueden ir, pero Él va así a prepararnos un camino. Para ir donde Él lo sabe. Y la tercera idea es lo del famoso mandamiento nuevo. Eso sí que a mí me toca el corazón. Pero ustedes saben que el ser humano es ser humano. Yo les comento que cuando yo entré al seminario por primera vez, yo tenía 16 años, iba a cumplir 17 ya. Y yo creía que en el seminario todo el mundo se amaba, no había pelea, no había diferencia, nada. Yo pensaba que era un paraíso, un reino. Pero se da cuenta uno que somos seres humanos y ahí es donde está, y hay las diferencias, y las va a haber. Pero por encima de esas diferencias está el amor que nos debemos unos a otros. Amén. El respeto que nos debemos unos a otros, sin importar la condición, sin importar el sexo, sin importar el pensamiento, si es rico, si es pobre. Porque en Dios todos somos uno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso es sumamente importante. A mí me impacta definitivamente esta segunda parte de este evangelio. Y empieza bien, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, pero yo siempre digo que el evangelio tiene una parte que es donde la puerca entoncha el rabo, sí. ¿Verdad? Y esta segunda parte, así como yo los amo a ustedes, ahí es donde, ahí está el trabajo. Es un reto. Ese reto que nos lanza en el día de hoy este maestro maravilloso, que no se van a amar como ustedes quieran, no. Que se amen como yo los amo a ustedes. ¿Y cómo Él nos amó? Hasta dar la vida. Infinitamente. Entonces, cuando yo escucho este evangelio, siempre pienso en qué es el amor más allá del amor. Eso es algo que no se puede explicar. Porque el amor más allá de lo que es amor es mucho más grande que lo que nuestro pensamiento de ser humano, de lo que entra en nuestro pensamiento, porque a veces el pensamiento del ser humano es limitado. Pero cuando yo digo me amó, más allá de lo que es el amor, porque el amor es lo más grande. Y el evangelio, al principio, lo que le está diciendo a ellos que es que Él se va a ir, que ya no lo van a volver a ver. Exacto. Y es como, ¿verdad? Como preparándolos para el momento en que ya Él no va a estar entre ellos, pero el cierre magistral es en torno al amor. Y de eso se tratan los evangelios, del amor. De ver a un ser humano que vino a estar entre nosotros, que era hijo de Dios, que era lo más importante, el hijo de Dios, que vino a estar aquí y que nos amó más allá de lo que es el amor. Así que eso, mis queridos hermanos y hermanas, nos tiene que dar una lección muy grande, tiene que tocar nuestros corazones y nuestras vidas, porque tenemos que ser transformados por ese amor. Sí. Definitivamente. Yo siempre pienso que aquellos, ustedes que tienen hijos, ¿verdad? Yo siempre pienso en ese amor que ustedes le tienen a sus hijos, ¿no? No porque yo no tenga hijos, quizás no pueda desarrollar este amor, pero yo creo que ese amor es lo más parecido, ¿no? Que cada vez que le pasa algo a tu hija o a sus hijos, ustedes como que se desviven, para todo y voy para allá. Las madres dicen, siento esa corazonada. Cuando el hijo sale, algo le está pasando con mi hijo. Sí. Y yo he vivido esto cerca. Yo creo que ese amor es muy cerca a lo que el mismo Dios siente por cada uno de nosotros y por cada una de nosotras. Pero yo quiero volver nuevamente yo creo que la pregunta que nos debemos hacer en el día de hoy es ¿cómo yo puedo amar como Cristo amó? ¿Es posible eso, Padre? Es posible.
Es posible, no está diciendo de la misma manera, sino como Él amó. Y lo que pasa es que también, como tú decías, siempre el Evangelio nos pone unos retos por delante. Hay otro pasaje que dice, sean santos, como mi Padre es santo. Uno diría jamás, pero es para ponernos en camino en camino de perfección en el amor, de perfección en santidad, aunque nunca lleguemos como seres humanos. Pero para tener esa lucha interna entre lo que yo soy y no está de acuerdo con el plan de Dios y lo que debe ser el plan de Dios. Ahí se convierte eso como en un paradigma. Lo que yo soy y estoy haciendo y lo que Dios me ofrece, ¿no? Pero yo creo que es posible porque tenemos casos en la vida. Una Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo. Y así muchas otras personas vivientes hoy. Muchos de nuestros familiares y abuelos o primos, gente que uno conoce, que uno ve tan bien puesto, y uno dice uno tan desordenado, dice uno, ¿no? Pero sí hay gente que es testigo de este amor de Dios. Hacen las cosas por amor de corazón y todo sin poner reparos y se entregan, y eso es un reto que tenemos el mundo de hoy también. Amar como Dios nos ha amado. Hay algo que me parece también bien formidable y que también deberíamos meditar y que se quede en nuestro corazón, es el hecho de que Él dice que si nosotros nos amamos así los unos a los otros, pues la gente va a saber que somos discípulos. La gente va a saber. El mundo va a saber que es discípulo. Y hemos hablado mucho sobre los discípulos, sobre el discipulado. Y yo creo que el principio del discipulado es el amor, ¿verdad? Sí. Es parecernos mucho más y más cada día a nuestro Maestro Jesucristo. Definitivo. Y el mundo debe darse cuenta porque tenemos que decirle al mundo, ¿verdad?, que hemos sido transformados. Sí. Yo creo que es algo bien interesante rápidamente, porque cuando nosotros como clérigos, por ejemplo, el Padre Ángel, Gladys y yo, tenemos que siempre estar reflexionando esto, ¿no? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Y cada día como mirar hacia dónde yo estoy caminando, qué estoy haciendo que no me lleve a la perfección del amor. Como decía Santa Teresa del Niño Jesús también, ¿no? Ya sea que hay que buscar la perfección del amor en Cristo, de Cristo en nuestra vida, en seguimiento de Jesús. Es interesante, ahorita cuando hablaste de santidad, yo siempre digo que el principio de la santidad es separarse a Dios. Y yo creo que todos nosotros debemos separarnos a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos. Pero es importante también en ese amor es la aceptación que yo tengo que dar. Porque muchas veces nosotros en ese amor queremos amar, pero nosotros señalamos a las personas que tienen que ser como yo soy, como yo quiero que sean. Como yo quiero y muchas veces en eso, Ángel, y ese es un tema muy bonito, porque a veces para utilizarlo a mis intereses. Claro. Y ahí está el error. Claro. Dios te hizo así, y tú ámate tú también. Uno tiene que aprender a amar uno mismo también, para poder amar. Interesante. Así que, hermanos y hermanas, yo creo que la invitación está en la mesa. Yo creo que la invitación de amarnos como Él nos amó, yo creo que ahí está el punto clave y el punto mayor. Tenemos que amarnos como el mismo Cristo nos amó, sin medidas, sin señalamientos, esperando que la gente sea tal cual es, amándolos tal cual son. Como siempre dice el obispo siempre nos dice, miren, hermanos, ustedes son todos diferentes, pero cada uno tiene algo importante que dar. Y vamos a mirar eso importante que dar, no nos miremos tanto nuestros defectos, porque hay veces que nosotros dejamos de amar por estar mirando los defectos de los demás. Sí. Que es así, que es asá. Así que la invitación está, vamos a amarnos como el mismo Cristo nos amó. Amén. Le damos las gracias al reverendo canónigo Gilberto Garcés y a la diácono Gladys por estar aquí en este segmento de Senderos, el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Y quisiera que nos despidieran, ¿verdad?, con la bendición. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz domingo a todos y a todas. Hasta el próximo. Felicidades, Señor les bendiga.